en Pachuca Hidalgo, mi querido Rafa. Qué bueno que estamos todos acá, esperando que para la próxima, para la cuarta semana, también esté Toño, también esté Ceci, también esté Don David, para que mostremos el músculo de Sin Censura. Ese gran equipo que tenemos de Sin Censura, y les mando un saludote a mi buen amigo Antonio Ruiz, a Ceci, a Don David, a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Y pues vaya noticia, vaya golpe, vaya bombazo, esta noticia que acabas de dar de Miguel Ángel Mancera, y hay que decirlo con todas sus letras, Vicente. Miguel Ángel Mancera le dio la vuelta a la Constitución para volverse senador plurinominal, y eso, pues realmente yo digo, ¿cómo es posible que de jefe de gobierno pase a ser senador? Y además que no se nos olvide, Toño, Rafa, que Miguel Ángel Mancera tiró, no sé si la toalla, pero sí dejó a medias su mandato como jefe de gobierno para asegurar el hueso y asegurar el fuero. Digo, nada más para que quede ahí como referencia. Y ustedes estaban analizando la mañanera, mi querido Rafa, también fue una mañanera bastante extensa. Estuvo Marcelo Ebrard, estuvo Arturo Saldívar, el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para muchos sorpresiva la visita de Arturo Saldívar, pero importante que se hable de una batalla frontal contra la corrupción. En su momento ya lo mencionó con Gersmanero en la mañanera, ahora con Arturo Saldívar, y todo parece indicar que va porque va. Sí, va porque va, se va a iniciar, se va a mandar esta iniciativa, ya a las 11 de la mañana la entregaron, esta iniciativa que va a ir de manera frontal para acabar con la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el influyentismo y incluso el acoso sexual que se vive todavía hoy aún, todavía en ese poder judicial que desgraciadamente, yo repito, está podrido hasta el núcleo. Qué bueno que se esté mandando este mensaje, esta iniciativa, para cambiar ese poder judicial que, repito, es un poder judicial muy importante porque es el que procura la justicia, es el que le da la justicia a la nación, y pues desgraciadamente vimos que se volvió un poder judicial que solamente era la justicia para los ricos, para los poderosos, para los influyentes y no para la gente de a pie. Entonces, creo que esta es una muy buena iniciativa por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para acabar con esta corrupción que desgraciadamente pues aún se vive, Vicente. Y mi querido Toño, vamos a ser sinceros, no exageramos cuando hablamos de un poder judicial podrido. Es más, el meollo de los grandes asuntos que no avanzan en México están ahí desde el poder judicial, con jueces, con ministros, con miembros de la judicatura, que simple y sencillamente representan al elefante reumático del que tanto habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. O que bien son buenos miembros del Consejo de la Judicatura, sin embargo no han tenido el poder necesario, no han podido ejercer sus atribuciones de manera correcta. En la realidad se han enfrentado a problemáticas de este estilo. Y bueno, pues eso hay que ponerlo muy claro, ¿no? Están intentando con esta reforma, van a intentar fortalecer a ese Consejo de la Judicatura, pero Vicente, Rafa, lo que a mí me llama más la atención es que también intentarán cambiar el perfil de los jueces. O sea, tenemos casos de jueces una y otra vez que favorecen a las personas en el poder, y esto va ligado a la siguiente parte. Son jueces a los que no les importa refundir en la cárcel a una persona que robó comida para su familia, y no toman en cuenta, por ejemplo, que es un robo famélico, ¿no? Y así está tipificado. Y que en el caso de algún machuchón, no importa que haya violado, no importa que haya matado, le dan todas las previsiones dispuestas por la ley, ¿no? Todos los beneficios de la ley a este tipo de personajes. Entonces, punto número 1, tenemos a un juez corrupto, un juez que no está haciendo bien las cosas, que a lo mejor es un ignorante. Y punto número 2, tenemos un defensor de oficio que no defiende bien a las personas de bajos recursos, las personas que no pueden pagarse un abogado machuchón. Con esta reforma, lo que dice Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se buscará que el perfil de los jueces sea distinto, sean jueces que estén más motivados hacia el pueblo, hacia las injusticias, hacia combatir las injusticias que sufre el pueblo, y tener verdaderos defensores de oficio, defensores del pueblo, que es lo que dice López Obrador. Dice que para él es una gran alegría pensar en eso. Creo que va a ser una cruzada interminable para poder hacer ese cambio, va a ser muy, muy difícil, pero se puede.
Mi querido Toño, de hecho tú tienes por ahí seleccionada una de las partes de estas declaraciones del ministro Saldívar y del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y las presentamos aquí en este espacio libre como el viento, con la esperanza de que se cumpla esta misión de sanear el Poder Judicial a la brevedad, como lo ha pedido el mismo pueblo, ese pueblo que marchó y que terminó en aquella manifestación hace algunos meses frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que pide menos Medina Moras y más Saldívars. Ahí se la dejo de tarea. Vea y escuche. Gracias, presidente. Muy buenos días. En primer término, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político, que mucho valoro, corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada. Tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Además, emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución, cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado. De tal suerte que la reforma que se presenta es una reforma funcional, de gran calado, profunda, que tiene diversos ejes, y voy simplemente a señalar brevemente algunos de ellos. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de juez, de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles. Establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero sobre todo es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza, y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro… Eso, chingado. Qué palabras tan fuertes del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que tal vez nunca lo habíamos visto, mi querido Toño, estas palabras de Arturo Saldívar en la mañanera, cuando teníamos a un ministro presidente, el anterior Arturo Saldívar, que cobraba hasta por los anteojos, que tenía sueldos machuchones, que tenían sueldos mayores a los del presidente de la República. Esos no tenían ni cara
para hablar de estas cosas de las que se expresa Arturo Saldívar. No tienen esa humildad, Vicente. Yo creo que es algo muy importante porque vemos otra cara de un ministro de la Corte anterior que solamente era parte de esa corrupción, de ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación que tanto daño nos ha hecho. Hoy tenemos a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más cercano a la gente y que está dando en el clavo, yo creo que en esos puntos muy importantes, que es lo que tiene exigencia de la ciudadanía. Y Toño, lo hemos mencionado, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue aquel que dijo que cobraban lo que cobraban para no arriesgarse a caer víctimas de la corrupción. Que era mucha tentación, Vicente, la tentación de la corrupción. Luis María Aguilar, disculpe usted, Luis María Aguilar era el expresidente el ministro expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, es que a ver, esta es la realidad, ¿no? El derecho yo creo que está siempre, pues es muy cuestionado para qué se utiliza el derecho. Veo en los chats que mucha gente dice, aguas presidente, son abogánsters, aguas los abogados, ¿no? Y hay que ser muy honestos. Hay abogados muy corruptos que utilizan la ley para favorecer a sus muy malvados clientes. Y hay los que son defensores de los derechos humanos, hay los que son defensores de la ley, defensores de la justicia. Y eso es en lo que debería estar enfocado esta situación. Creo que una reforma judicial en la que prevalezca la justicia sobre la ley, una reforma judicial en la que se le dé la prioridad al pueblo y no al poderoso, es una reforma judicial absolutamente justa. Es esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y me llama mucho la atención lo que nos mencionas, Vicente, junto con Rafa, de la cara que no tenían esos ministros antes, algunos todavía más se mantienen así, y que bueno, pues simplemente servían para hacer determinaciones en favor del poder y no en favor de la gente. Hoy con esta reforma, quiero decirlo una y otra vez, están buscando que los jueces tengan un perfil distinto, así tienen que ser los jueces en México, que no sean así, ay, el señor juez, el don Chinguetas o la doña Chinguetas a la que tenemos que hacer el rendir pleitesía por donde pasa, no ni madres, es también un servidor del pueblo, y es un impartidor o impartidora de justicia, que no se le olvide a los jueces, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, tienen que seguir esa justicia en México, y esa justicia que tanta falta nos hace. Yo creo que es absolutamente propositiva esta propuesta de reforma, Vicente. Así es, mi querido Toño. Y